No sé si ustedes recuerdan un personaje muy famoso de las películas, que es una historia de las estrellas, o sea, de las estrellas del cielo, o de las galaxias, ¿no? Porque el personaje llega un momento en el que se da cuenta de que el malo de la película es su papá. Y la frase icónica es: yo soy tu padre, ¿no? Y él dice: no, y se arroja al vacío. ¿Saben qué película estoy hablando? Bueno, los que crecimos en los 80s sabemos que es la historia de Star Wars, ¿no? O la Guerra de las Galaxias. La escena más icónica del cine para mí, porque yo crecí con esto. Y fíjense que yo me puse a pensar en precisamente cuando estaba yo leyendo el pasaje bíblico y buscando el tema apropiado, en cuántas veces nosotros hemos pensado verdaderamente en el espíritu hijos de quien somos. Porque hoy en día está muy trillada la frase padre espiritual o madre espiritual. Si alguien te compartió el evangelio, dice: mi padre espiritual. Si es una mujer, mi madre espiritual. Pero ¿por qué decimos esto si únicamente el que puede dar vida en el espíritu es Dios? Entonces es una frase mal usada. Cuando vimos las semanas pasadas cómo Jesús está interactuando con los judíos, nos dimos cuenta que ellos no pueden entender lo que Jesús les dice. Y esto pasa porque su corazón está muy duro y ensimismado por el egoísmo que hay dentro de sus corazones. Porque Jesús estaba hablando con personas que conocían perfectamente la doctrina. No estaba hablando con gente de la calle, gente que no conocía a Dios. Estaba hablando con gente que conocía a Dios y que practicaba un ritualismo que era estricto, porque ponían mucha atención hasta en las pequeñas cosas. Yo siempre he dicho, si nosotros intentáramos vivir como los judíos, no podríamos, por nuestra cultura en la que estamos viviendo. Para empezar, nada más su ropa. Hoy su ropa trae diferentes fibras, ¿no? Los judíos trataban de que solamente fuera una fibra, o no comían determinadas cosas, o no hacían determinadas cosas en algunos días. Y para esto los voy a llevar al libro de San Juan, en el capítulo 8. Vamos a ver el verso 39, San Juan 8, 39. Desde que leemos el título ya vemos que la cosa va a estar bastante fuerte, bastante dura, porque le pusieron por nombre a este pasaje: sois de vuestro padre el diablo. Cuando lo tengan se pone de pie para que sepamos que ya lo tienen y así le demos lectura juntos, en reverencia a la palabra de Dios. Y la escritura dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. No hizo esto Abraham, perdón. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar la palabra? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de misericordia, te damos las gracias en este día porque podemos estar reunidos aquí para alabar tu nombre. Lo hemos hecho, Señor, con la música, con estas alabanzas, y ahora, Señor, que vamos a meditar en tu palabra, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos dé, Señor, la capacidad de entender la Escritura y poder ponerla en práctica en nuestras vidas. Te damos gracias por todos los que hoy estamos aquí delante de tu presencia, por nuestras familias, por nuestros amigos y por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te lo agradecemos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Entonces había confrontado a Jesús con todo lo que él venía predicando. Y dice que entre toda la oposición que hubo, muchos creyeron también en él. Y entre estos que creyeron son muchos que se quedaron. Porque nosotros podríamos ir a un mitin político, por ejemplo, ¿y a qué iríamos? Bueno, iríamos a saludar al candidato y a ver qué nos dan. No. Para eso iríamos, porque seguir a una persona en estos tiempos, yo dudo que haya alguien que todavía crea en un político. Lo dudo. Puede ser, no sé. Si es Dante Gebel, a lo mejor dicen que se está postulando para ser presidente de la República de Argentina. Pero bueno, la cuestión es que algunos se quedaron.
Y Jesús le siguió enseñando. Entonces él se topa con algo maravilloso, que es hablarles de la verdad. ¿Quién es la verdad? Él es la verdad. Si conocemos la verdad, verdaderamente nos va a liberar. Nosotros, cuando crecimos en una religión, teníamos ciertos rituales que llevábamos a cabo porque creíamos que era la verdad. Pero muchas veces son cosas que nos enseñaron y nosotros las seguimos haciendo sin saber cuál es el trasfondo o por qué hacíamos esto. Jesús no quiere que simplemente seamos personas de rituales, no quiere que seamos personas que tengan dogmas humanos. Él quiere que tengamos una libertad plena en Él, conociendo su palabra. Porque vamos a ser honestos, ¿cuántos leemos la palabra de una manera profunda? ¿Cuántas veces nos hemos sentado y le hemos dicho a nuestros hijos, a ver hijo, hoy vamos a abrir un pasaje bíblico y lo vamos a leer todos juntos? Es raro que hagamos esto. Sin embargo, nos dejamos llevar por las cosas que consideramos más importantes, los rituales que tenemos que cumplir con Dios. Sobre todo ahora que viene la Semana Santa, mucha gente empieza a hacer cosas que no hacen en el transcurso del año porque considera que estos días son santos. Y no es que no sean santos, lo que pasa es que nosotros buscamos el pretexto para hacer fiesta de todo, ¿no? Y ya cuando vienen los días santos, entonces ya entonces sí nos santificamos y vamos a ser más buenos, a darle a Dios lo que le corresponde. Pero en este punto a Jesús le dicen, bueno, nuestro padre es Abraham. Y Juan el Bautista ya les había dicho que inclusive el Señor le puede levantar hijos a Abraham, aún de las piedras. Sí, porque la intención de Dios es que todo el mundo conociera su palabra, que todos lo conocieran a Él como el verdadero y único Dios. Porque hay muchos dioses falsos, ídolos alrededor del mundo. Si ustedes van a las culturas del mundo, casi todas van a tener a un ídolo. Sí, y lo van a considerar su Dios. Y es porque el Señor puso en el corazón del hombre la necesidad de conocer a su Creador. Pero no son el verdadero Dios esos ídolos, ¿o sí? Mucha gente exalta las culturas antiguas. Por ejemplo, aquí en México nosotros teníamos dioses paganos, el dios del maíz, el dios de esto, el dios de lo otro. ¿Y qué pasa? Mucha gente se siente romantizada con eso y dice el pasado era mejor. Si hubiéramos nacido, si regresáramos a las culturas antiguas, a las religiones antiguas. Pero el cristianismo trajo progreso. Nos trajo el arte, nos trajo la ciencia, nos trajo la medicina. Si ustedes ven a los padres de la ciencia, la mayor parte de ellos eran cristianos. Hay muchos que se burlan y dicen, no, yo el 25 de diciembre no celebro a Jesús, yo celebro a Sir Isaac Newton, ¿no? Hasta se sienten intelectuales, porque ese día nació ese señor Isaac Newton, el creador de las teorías de la relatividad, de la gravedad. El de la relatividad era Einstein. Bueno, la cuestión es que Sir Isaac Newton, aparte de que era científico, también era cristiano. Un excelente cristiano que leía la Biblia constantemente y encontraba en ella el apoyo que necesitaba espiritualmente, emocionalmente y también en su profesión. Por eso lo seguimos recordando. Y aquellos que dicen, bueno, es que celebramos a Isaac Newton pero no a Jesús, bueno, él era cristiano. Les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Es una pregunta. ¿Ah? ¿Le creyó a Dios? No estamos hablando nada más de fe, porque dice las obras. O sea, está muy bien lo que dijo hermana. Sí, le creyó a Dios. Y como dice el hermano Samuel, salió de su casa. ¿Cuántos de ustedes estarían, bueno, vamos a decir cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar la comodidad de nuestro hogar por ir a perseguir los planes de Dios? ¿Lo haríamos? Porque cuando somos jóvenes, voy a decir somos, cuando somos jóvenes tratamos de tener una vida mejor. ¿Cuántos de aquí somos de Oaxaca? ¿Cuántos venimos de algún otro lugar o de alguna otra comunidad? ¿Por qué salimos? Porque queríamos una vida mejor. Abraham entendió
que su vida mejor estaba con Dios. Abraham no era una persona que viniera de una comunidad pobre. Los caldeos ya eran una cultura importante. Se entiende que en ese lugar donde él vivía, en Ur, era una ciudad cosmopolita. Tenían comercio, tenían grandes edificios, tenía todas las comodidades que podríamos tener en la Ciudad de México hoy, poniéndolo en una comparación de ideas, ¿no? ¿Y qué pasó? Abraham dejó toda su comodidad para ir al desierto y vagar en tiendas, porque quería entender cuál era el propósito que Dios tenía para su vida. Y Dios le dijo, bueno, aunque seas grande en edad, yo te voy a dar descendencia, y tu descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas del cielo. Y Abraham le creyó a Dios, siendo que ya era un anciano. Y Dios le dio un hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Y un día se lo pide el Señor y le dice, me vas a sacrificar tu hijo. El único, o sea, el de la promesa iba a ser sacrificado. Y Abraham no lo dudó, él salió con su hijo y se fueron los dos caminando al lugar donde iban a hacer el sacrificio. Esta es otra cosa que a nosotros, los que tenemos hijos, nos pone a pensar, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos pide un hijo? ¿O Dios nos va a pedir un hijo? Y esto viene en la Biblia, es algo que el Señor dejó plasmado para que nosotros entendiéramos cosas por medio del Espíritu. Ahorita lo vamos a ver. Entonces el Señor le pide a su hijo y su hijo le dice, padre, ¿dónde está ¿cómo se llama? El sacrificio. Y le dice a Abraham, el Señor proveerá. Me encanta esa frase. Él iba confiado en que Dios iba a hacer algo. Y aún a pesar de que si tenía que quitarle la vida, Dios se la podía regresar. Sin embargo, cuando va a sacrificar a su hijo, escucha la voz del cielo que le dice, detente. Sí, pasó la prueba. Abraham sí iba a hacerlo. No dudaba que Dios estaba con él. Entonces, el Señor Jesús les pone en contexto esto. Estas personas simplemente vivían una religiosidad falsa. No era una religión verdadera, era una religiosidad falsa. Parecían que verdaderamente alababan al Dios de la Biblia, pero no lo conocían. Y Jesús los viene a confrontar con eso. Pero ahora dice en el 40, procuran matarme, a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿No les habló la verdad? ¿No dejó testimonio? Pero ¿qué pasa? El corazón de los judíos está duro y está buscando erradicar todo lo que confronte su estilo de vida, porque a nosotros no nos gusta que nos confronten con nuestro estilo de vida. Es como cuando van a tu casa y juzgan que el patio está regado, que tienes que no has limpiado, no sé, ¿no? Y te dicen, oye, como que tu casa está un poquito sucia, ¿no? ¿A alguien le gustaría que le dijeran eso? Creo que a nadie, ¿no? Bueno, a Matthew sí. Vamos a ir a su casa de Matthew al rato. Y cuando les empieza a hablar la palabra Jesús, lo que en su corazón empieza a arder es el deseo de venganza, el deseo de matar, el deseo de destruir. Y eso es lo que está pasando en nuestros tiempos también. Los medios de comunicación nos están metiendo constantemente la idea de que la solución para todas las cosas es matar a alguien, ¿no? ¿Te cae mal alguien del Medio Oriente? Un dron y un misil y se acabó el problema, ¿sí? Y la gente está ahorita en este conflicto de ver que la gente está muriendo y nosotros no podemos hacer nada. ¿O sí podemos? Tenemos que orar, eso es lo que podemos hacer. Orar por esas personas que están sufriendo por causa de la injusticia, por causa de la violencia. Pero vamos a ser coherentes, hermanos. Necesitamos empezar a orar por los que están en nuestro propio lugar, en nuestra propia casa, en nuestra comunidad y en nuestro país, porque nuestro país está sumido en la violencia. Pero nos escandaliza la violencia del otro lado del mundo. Y aquí como que nos hemos vuelto conformistas. Pero es necesario que empecemos por los que están más cerca de nosotros, que tengamos ese hábito de orar, no simplemente decir, sí, voy a orar y como que se nos olvida. Los miércoles tenemos el tiempo que nosotros oramos y ponemos las peticiones delante de Dios, porque dice la Escritura que Él nos oye. Dice en el 41, ustedes hacen la obra de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no
somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Aquí hay algunos comentarios de teólogos que afirman que los judíos ya tenían la idea del nacimiento de Jesús, que había sido por medio de la Virgen, ¿sí? Entonces, se entiende que ellos lo estaban criticando porque su mamá no había estado con José, entonces era un nacimiento de fornicación. Puede ser una idea que tenga sentido en este momento. Y están acusando a Jesús de que él sí nació por fornicación, o sea, que su mamá fue una pecadora. Pero la Biblia nos enseña que el Señor hizo un milagro en la Virgen María, y la Virgen concebirá, ¿sí? Pero ellos no lo podían entender. Tú dile a alguien, esta mujer va a tener un hijo por un milagro del Señor, ¿le van a creer? Porque somos malos. Y si se hubiera enterado la comunidad en el tiempo que María estaba embarazada y todavía no se había desposado o casado con José, la hubieran ido a apedrear porque era una mala mujer. Pero ¿qué pasa? Dios hizo todas estas cosas para dejarnos testimonio. Y sigue siendo, de hecho, del otro lado del mundo, hoy en día todavía se siguen apedreando mujeres por causa de la acusación de otras personas. Basta que alguien la señale por alguna cosa, la llevan a una plaza pública y la apedrean hasta que la matan. Es una realidad que está pasando, no pasaba nada más en los tiempos bíblicos, hoy sigue pasando. Dice en el 42, Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces Jesús les da la razón de por qué está ahí. ¿Para qué envió Dios a Jesús al mundo? Para que Él fuera el pago por nuestro pecado. Y a veces a nosotros se nos olvida la grande misericordia que tuvo Dios y el grande amor que Él mostró para enviar a Jesús el pago perfecto por nuestras maldades, ¿sí? Antes se sacrificaban animalitos, se llevaban animalitos al templo para que esa sangre limpiara los pecados temporalmente. Pero ahora la sangre de Cristo quita el pecado del mundo y es permanente. Es el sacrificio que le da esperanza al mundo. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y bueno, yo había puesto 3 puntos aquí para que nosotros tomáramos en cuenta. El primero es el 40. Primer punto, ¿qué estás hablando? ¿Quién es tu padre? Primer punto, ¿qué estás hablando? Aquí Jesús dice que Él habla la verdad. ¿Tú hablas la verdad? ¿Yo hablo la verdad? ¿O somos personas que pensamos y decimos, bueno, una mentirita piadosa? Porque todo lo que no es verdad es mentira. Y todo lo que es mentira se opone a Dios, se opone a Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué hablamos? ¿Verdad o mentira? A veces hablamos cosas, yo he escuchado gente que es muy astuta y dice, no tienes que decir exactamente la verdad, basta que sepas cómo decir las cosas para que no mientas, ¿no? Pero bueno, eso también es mentira. ¿Sí? Todo lo que no sea verdad es en contra del Señor. Y es más fácil decir la verdad y ser una persona transparente que acumular mentiras. Porque tienes que poner más mentiras para que mienten tu primera mentira. ¿Y qué va a pasar cuando se te olvide que dijiste alguna mentira por allá? Pues se van a dar cuenta de que eres un mentiroso. Y con una vez que se den cuenta que eres un mentiroso, ya lo demás es lo de menos. Van a decir, no, ese de por sí es mentiroso. Pero Jesús nos enseña a hablar la verdad. Y en el 43 dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Ahora estamos hablando la verdad y ahora entendemos la palabra del Señor. Yo he hablado con algunos amigos que no son cristianos y me dicen, yo he intentado leer la Biblia, pero no la entiendo. Y yo, bueno, ¿qué parte has intentado leer? Es que abro el libro de Mateo y dice, y fulano fue hijo de sutano y de perengano. Y le digo, bueno, es que tú estás empezando por algo que es complicado. Las genealogías
no es algo que de entrada sea fácil, ni pues es como que tan entretenido, ¿no? Estás viendo quién era hijo de quién. Pero pasa algo un poquito más profundo, y es que nos hace falta el Espíritu Santo. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, podríamos leer la Biblia como un libro de historia, como un libro de poemas. Y a veces vemos los salmos, son muy hermosos los salmos, son canciones a Dios. Y a veces solamente se quedan como eso, como bonitas expresiones del corazón del hombre hacia Dios. Pero no entendemos la profundidad de la palabra. Porque necesitamos el Espíritu Santo. Entonces, el segundo punto sería, ¿entiendes la palabra de Dios? Realmente cuando la abres, ¿te das cuenta que Dios nos está hablando a través de la Escritura? Porque es papel y tinta, pero tiene poder en lo que es, porque representa la palabra de Dios. 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces mi tercer punto era, ¿qué deseos tienes? ¿Sí? Entonces, hablas la verdad, entiendes la palabra, ¿y cuáles son los deseos que tú quieres hacer? ¿Sí? Porque, por ejemplo, como humanos, todos tenemos anhelos en la vida. No sé, cuando eras joven, ¿qué anhelos tenías? Conozco una persona que me decía, yo cuando sea adulto, voy a ser millonario. No sé cuántos de aquí habíamos que pensábamos, yo cuando sea adulto, yo voy a ser millonario. Voy a tener una casa grande, un auto deportivo, voy a andar viajando por el mundo. ¿No? ¿Ninguno de ustedes? Solamente me pasaba a mí. Gracias a Dios que nos da diferentes tipos de pensar, pero a veces culpamos a los que están cerca de nosotros de las cosas que no podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué deseos tenemos en el corazón? Porque hay gente que está en la iglesia y aún tiene deseos del mundo. Bueno, sí tenemos, para que no digan, sí, él está libre de todo pecado y de toda culpa, ¿no? Estamos pensando en lo que el mundo nos ofrece y tenemos un pie dentro del cristianismo y un pie en el mundo. Y vivimos como paganos cristianizados o como cristianos paganos. ¿Sí? Y esto es algo que debe aterrarnos, porque quiere decir que el Espíritu Santo es una voz que hemos estado acallando en nuestra conciencia. Porque Dios nos habla. ¿Pero qué hacemos? Preferimos hacer como los niños. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Porque no queremos que el Señor cambie nuestro estilo de vida. Ya nos conformamos a ser así. Y hay cristianos que conocen la Biblia y que la practican a su manera, a su propio modo, y dicen, el Señor ya pagó por todos mis pecados, ¿de qué tengo que preocuparme? ¿Sí? Conocí particularmente a uno que era líder, estaba invitando a una hermana que fuera de misión con él, y le dice, oye, pero no entiendo, me estás invitando. Dice, pues esto me lo comentó ella, porque la persona era pues conocido de los dos. Sí, me invitó a que fuéramos a la misión. Qué padre, le digo, ¿y vas a ir? No, dice, pero quería que nada más fuera con él. ¿Cómo? ¿Y su esposa? No, sin su esposa, dice. Y esta mujer lo confrontó y le dijo, oye, lo que tú me estás proponiendo es algo inmoral. Y dice, no te preocupes, ya Cristo pagó por todos nuestros pecados. Siendo un líder de la iglesia. ¿Sí? Y así vamos a veces por la vida pensando que las cosas, pues no pasa nada, porque pecamos y no nos cae un rayo del cielo, ¿no? Porque antes pensábamos, antes de ser cristianos pensábamos que si hacemos algo malo, Dios nos castigaba en el momento. Y algunos tienen la idea de que Dios es así, como un padre enojón que está esperando a que te equivoques para azotarte. Sin embargo, vemos que pecamos y no pasa nada. Pero esto no quiere decir que Dios no esté tomando en cuenta lo que estamos haciendo, porque le ofende a Dios. Pero necesitamos tener conciencia de que si Dios nos llamó a santidad, nosotros debemos mantener nuestras vestiduras blancas, y si se manchan, ir a lavarlas con la sangre del Cordero. Pero preferimos vivir nuestro estilo de vida, porque es más fácil, porque ya nos acostumbramos a eso. Eso es lo que confronta a los judíos de este tiempo. No soportan que viene un hombre que verdaderamente practica la palabra, porque descubre que ellos son unos hipócritas y mentirosos. Es
una amenaza contra su estilo de vida. Nos va a tumbar la chamba. Sí, porque ellos estaban viviendo del templo, estaban viviendo de las personas, así como hay muchos ministros hoy en día, pastores, apostolobos. Y este texto ha sido controversial desde el principio, porque también ha creado una conciencia de que todos los judíos son hijos del diablo, ¿no? Todos los judíos son malos. Bueno, hay muchas corrientes, porque hay otra corriente que ama a los judíos y todo lo que hagan los judíos está bien, ¿sí? Porque son hijos de Dios. Es más, hasta escuché hace poco a una persona que estaba diciendo, los cristianos somos sionistas. Y creo que ni siquiera entiende el concepto de lo que es ser sionista o lo que es el sionismo, porque dice, nosotros pertenecemos a Sión. Y yo así, no, es que es una corriente de pensamiento, es una filosofía, es una cuestión política. No se refiere al hecho de lo que Dios tiene con los escogidos del Israel espiritual, que somos todos nosotros, ¿sí? Porque ya la salvación no está dada a una etnia, sino que nos pertenece a los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, los que somos su familia, así como lo dice Juan 1. A todos los que le aceptaron y creen, a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ya no somos engendrados por la voluntad del hombre o la voluntad de la carne y la sangre, sino por medio del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que tener esta conciencia y esta sabiduría para entender que los judíos no son mejores que nosotros, ni son peores que nosotros. Son personas perdidas que necesitan escuchar el Evangelio. Así como Jesús vino a hablarles directamente a ellos porque eran el pueblo escogido del Señor y no lo aceptaron, nosotros tenemos que amar a todas las etnias que conozcamos, a todas las personas que estén cerca de nosotros, no importando religión, no importando cultura, ideologías o inclinaciones, tenemos que compartirles el Evangelio. Porque también están así como estuvimos en algún tiempo, perdidos, sin esperanza, sin fe. Dicen en el 44, en la segunda parte, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si nosotros somos mentirosos, si nosotros decimos mentiras, si nosotros vivimos en la mentira, estamos dando manifestación de que somos hijos no de Dios, sino del diablo. Y es que no hay un punto neutral, hermanos, eso tenemos que entenderlo. No es como que estamos con Dios, con el diablo, o estamos sin ninguno de los dos. O estamos con Dios, o estamos con el diablo. Esto es bastante radical. Y es lo que los judíos no soportaban. Porque si no estaban bien con Dios, definitivamente estaban bien con el diablo. ¿Y qué llevaban ellos? Bueno, condenación, porque ponían en el pueblo cargas espirituales para llegar a Dios, pero ellos no las practicaban. Y sigue pasando hoy en nuestros días. Los líderes religiosos les ponen carga a las ovejas para apartarlos de Dios y que ellos sean el medio para acercarse a Dios. Entonces, ¿cómo te vas a acercar a Dios? Pues estando bien con tu pastor, ¿no? Entonces, pues primero vamos a ver de cuánto va a ser el milagro. Milagro por milagro. Sí, ¿no? Entonces nosotros no necesitamos intermediarios. Podemos ir directamente a la presencia de Dios, podemos hablar directamente con el Padre. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener una conciencia limpia con Dios. Hay personas que esperan a que vengan los famosos, los populares, los que son reconocidos, para que ellos oren por ellos y así reciban la unción. Ahora que va a venir Marcus Witt, yo voy a ir a verlo, a ver si se me pega un poco de su unción, que me ponga su manto encima. Bueno, yo les digo esto porque hay gente que sí piensa que si va a ver a un predicador famoso y esa persona ora por él, sus problemas se acaban y ahí recibe la unción y de ahí en adelante todo es
bendición. Pero si ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso de Elías y Eliseo, Elías era un profeta que iba caminando y predicando la palabra y tenía mucha oposición. Dios hizo muchos milagros en él, pero esto no lo hizo un superhombre. Era tan débil y vulnerable como nosotros. Porque después de haber cortado la cabeza de cientos de profetas del maligno de Baal, cuando lo amenazó la reina Jezabel, tuvo miedo y se fue a esconder en una cueva. Cualquiera pensaría que ya se había empoderado en ese momento, ¿no? Sabía que la espada se le pegó a la mano tanto que estuvo cortando cabezas. Pero no, sintió temor, que le dijo: así y más le voy a hacer. Y se fue a esconder. ¿Sí? Y cuando viene su pupilo, vemos cómo también recibe lo que le ha dado Dios a Elías, pero en una manera distinta. Entonces nosotros vamos a ser personas que van a trabajar de diferente modo en el camino del Señor. Algunos el Señor los va a usar para que le hablen a las multitudes, y a otros a uno por uno. Pero todos somos útiles y necesarios en esta obra que Dios ha diseñado. Somos esas piedras que edifican su casa. Cumplimos un propósito en la presencia del Señor. Y por lo que oren por nosotros, sí es necesario que oren. Así como decía mi hermano Samuel, necesitamos orar los unos por los otros, tener esa comunión en el Espíritu. Pero no pensar que hay gente que es especial y que es así, si es ahora, Dios me va a dar ahí la unción o el manto profético, el manto del talento, de los dones. ¿Sí? Porque entonces estamos deslindándonos de la responsabilidad que nos toca. Por ejemplo, allá atrás está un músico muy bueno y yo cuando lo conocí no era tan bueno. Pero ahora que lo escucho tocar, no fue una revelación divina, no es que le cayó un rayo del cielo y lo iluminó y entonces pudo tocar. Fue su esfuerzo y dedicación, su constancia, su sacrificio, pasar horas frente a un instrumento hasta desarrollarlo y ejecutarlo bien. Así también es el cristiano, no en la música solamente, sino en la lectura de la Escritura. Que tú te sientes a meditar en la palabra y puedas entender lo que Dios está diciéndonos ahí, y que nosotros podamos aplicar eso que estamos aprendiendo. Porque la palabra es viva y es eficaz, pero no se tiene que quedar nada más como una cuestión supersticiosa. ¿Cuántos conocemos el Salmo 91? El Salmo 23, y a veces lo repetimos como si fuera una cuestión supersticiosa, ¿no? Cuando tengo temor digo: no, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y dame fuerza, Señor, ¿no? Pero no es que le estés poniendo realmente la aplicación que tiene la palabra, sino que lo estás repitiendo como lo hace cualquier persona que no conoce a Dios, porque también tienen sus oraciones. Inclusive el Padre Nuestro, lo agarran como si fuera nada más una repetición, y ahí el poder está obrando. El poder obra cuando la palabra se pone en práctica en tu vida. 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Si no puedes escuchar la palabra, si sientes que es un peso en tu vida, quiere decir que estás necesitado de Dios. Y el tiempo para venir a Dios es hoy, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde. Por eso es que es necesario que le digamos al Señor: Señor, que tu palabra haga lo que tenga que hacer en mi vida, que me des convicción, que me convenzas de que soy un pecador y que me ayudes a vivir una vida que te agrade y que te glorifique. Porque nosotros no fuimos llamados simplemente para ser oidores de la palabra, sino para ser hacedores de ella. Y para que sepamos qué tenemos que hacer, tenemos que leerla. Tenemos que leerla y tenemos que aplicarla.
Entonces vamos a venir en oración al Señor y vamos a pedirle que nos ayude primero a hablar verdad, que lo que digamos siempre sea con verdad. Después, que nos ayude a entender su palabra. Y en tercer punto, que nuestros deseos sean los de agradarle a Él, ¿sí? Que se glorifique en nuestras vidas. Tenemos que agradar al Señor teniendo mucha fe. Sí, el Señor ya se acercó a nosotros, vino, dejó su trono, su gloria, para venir y caminar entre nosotros los pecadores, para darnos esperanza, para darnos salvación. Así que vamos a orar. Bendito Dios, Padre de misericordia, te damos las gracias en esta tarde, porque por medio de tu palabra, Señor, es que te podemos conocer. Ayúdanos, Señor, a ser personas que hablen con verdad, que tú, Señor, quites toda mentira, toda falsedad, toda hipocresía, Señor, de nuestras vidas. Que tengas misericordia de nosotros, porque no somos perfectos, no somos personas que tengan virtud de nosotros mismos, sino que todas las cosas, Señor, que hemos recibido son por gracia y misericordia tuya. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras ofensas. Ten misericordia, Señor, de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Que tú seas, Señor, ayudándonos a entender tu palabra para aplicarla, Señor, en nuestra vida. Que no solamente, Señor, la repitamos como si fuera un encantamiento o sea algo supersticioso, sino que verdaderamente podamos entender que tú no estás hablando ahí, Señor, y podamos ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas. Ayuda a que nuestro corazón se sujete y se someta, Señor, a tu voluntad. Que nuestros deseos sean siempre los de agradarte y glorificarte. Que tú tengas misericordia, Señor, de nosotros, y nos ayudes y nos enseñes qué es lo que tenemos que hacer y cómo es que tenemos que hacerlo. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a tener una vida en abundancia, y nos has llamado, Señor, para que podamos compartir tu palabra a aquellas personas que están lejos de ti, que están rebeldes, que no la entienden, Señor, o que lamentablemente no tienen una Biblia, o no tienen quien les comparta, Señor, del mensaje que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que nosotros hagamos siempre sea para honra y gloria tuya, y que nos ayudes para que nosotros, Señor, vayamos disminuyendo, que vayamos menguando, y que tú crezcas en cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor. Si alguien tiene en su corazón esta duda, esta necesidad, te pedimos que tu Santo Espíritu vaya a darle convicción, y que lo fortalezca, lo abrace, y que le muestre, Señor, tu palabra, y que tú, Señor, seas quien nos dirija en todo. Todo esto te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le voy a dejar a nuestro hermano, que el Señor les bendiga.